Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos que se conecten las demás personas, ¿sí? Gracias por estar. Está el profesor José Luis. Lo queremos. Ujú. Yo invité a compañeros de acá de México y me dijeron que se iban a conectar. Vamos a ver. Ah, qué bien. Guillermo, nos ha contactado demasiada gente, pero de Yaracuy, que trabaja el tema de la cultura de cementerio. Yo no, Ah, sí, hay una organización. Sí, 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 ellos hacen un congreso y todo. Yo nunca he sí, participado. hay toda una movida en Venezuela de gente que le encanta este tema, pero no son como de nuestras disciplinas, pero tienen mucho que decir, sobre todo del hecho del morir. Está muy interesante, se va a conectar. Una de Pero sus coordinadoras se llama Luisana, ¿la conoce? Luisana no, Sabarce. solo la conozco de nombre, no en persona. No, Sí. bueno, está encantada con la actividad, con el espacio. Bueno, yo le pasé tu perfil de academia y bueno, quedó como en ubicarte. A ver si arrancamos como en 10 minutos. Ok, ¿Verdad? perfecto. Llegamos súper puntuales. A las personas que se han estado integrando dentro de 10 minutos comenzamos para esperar si se va a conectar otras personas. César. Ibel, revisa el WhatsApp, porfa.
Me avisan cuando sea la hora, porque aquí con el cambio horario me confundo. Faltan 5 más o menos. ¿Qué hora es allá, Guille? Las 8 de la noche. Ver. 5 horas de diferencia. Y está haciendo mucho frío. No, no, no. Yo digo que se conecten un par de personas más y arrancamos, sí. Tenemos un buen equipo, somos 35. Sí. Listo, arrancamos. Bueno, bien. Pues saludos a todos y a todas. Mi nombre es Ibel Urbina y voy a estar acompañándolos en esta oportunidad, moderando esta participación del compañero y amigo Guillermo Bisbal. Algunas normas para iniciar. Las preguntas o comentarios que se quieran hacer en torno a esta presentación serán al final de la ponencia. Pueden dejarlas escritas aquí en el chat o en su momento se les puede dar permiso para hablar, pero tratemos de ser bien concisos con respecto a eso. Voy a pasar por el chat ahorita el formulario para registrar su participación. Es una formalidad, por favor apóyennos con eso, de igual forma se las pasaremos más adelante. Si no me recuerdo, Guillermo va a facilitar una información, textos con respecto a su presentación, que bueno, les iremos o les estarán compartiendo a través de los correos del registro de acá. En este sentido, pues gracias a todos y a todas por participar en esta oportunidad, por estar aquí. Esta es una actividad organizada por el Grupo de Extensión de la Escuela de Antropología CUPAI y en colaboración, aunque mínima, cabe destacar, del Museo Antropológico Francisco Tamayo Yepes en la ciudad de Quibdó, Venezuela, aquí en el estado Lara. Voy a comentar un poco de quién es Guillermo para entonces dar paso a su presentación. Si quieres vas compartiendo pantalla para que vaya cargando. Guillermo Bisbal es antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, graduado en el 2018. Su tesis de pregrado se titula En camino a la salvación, ideas escatológicas y prácticas mortuorias en Caracas en la segunda mitad del siglo XVIII. Tiene una maestría en Historia Comparada en la Universidad de Europa Central de Viena, Austria. Su tesis de posgrado se titula Paternidad y Buena Muerte, el culto de San José en la Venezuela de finales de la época colonial. Sus líneas de investigación están dedicadas a los estudios sobre la muerte y el morir en la sociedad colonial venezolana desde el punto de vista de la antropología histórica. Sobre este tema ha realizado conferencias, encuentros nacionales y publicado algunos artículos en revistas arbitradas y divulgativas. Actualmente se encuentra haciendo una pasantía en investigación en la Universidad Metropolitana de Praga. En estos momentos, pues, les daré paso a Guillermo para que comience. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Les recordamos, por favor, mantener el micrófono apagado y cualquier cosa lo escriben en el chat. Gracias, Guillermo.
Guillermo, no se escucha. Sí, porfa, comienza desde el principio. Sí, una mala esa. Perdón. Sí, ahora sí. Ok. Gracias, Ibel, por la introducción. Gracias por el grupo de extensión CUPAI por la invitación y gracias a todos los participantes y oyentes por unirse a este encuentro. Como bien sabrán, esta ponencia se titula Estudios antropológicos de la muerte y del morir, teorías, precursores y enfoques metodológicos. Primeramente, me gustaría hablarle un poco de cuál va a ser el contenido de esta ponencia, así que primero definiré qué es la muerte como evento biológico y proceso cultural, y después explicaré cómo las culturas lidian con la muerte y el morir. En una segunda parte hablaremos de las teorías, métodos y precursores de la antropología de la muerte e incluiré mis opiniones sobre la relación entre la antropología de la muerte y la antropología forense. Y terminaré dando algunos ejemplos de temas de investigación enmarcados en la antropología de la muerte y hablaré un poco de esta subdisciplina en la Academia Antropológica Venezolana. Primero, debemos definir la muerte desde un punto de vista antropológico. Esto implica definirla a través de la dicotomía naturaleza-cultura. La muerte es un hecho natural que es interpretado mediante la cultura, o mejor dicho, las culturas. Así pues, la muerte es inminente y inevitable para todos los seres vivos, pero para nosotros los humanos explicamos culturalmente la existencia de la muerte y la pérdida del otro significativo. En otras palabras, la muerte es un evento orgánico que implica el final de un ser vivo y su posterior descomposición. Este evento orgánico para los seres humanos es abordado con un sistema complejo de creencias, emociones y acciones culturales. Así que se puede decir que desde un punto de vista constructivista, para los seres humanos, la muerte, a pesar de tener un componente físico biológico, no existiría si no fuera justificada y abordada culturalmente por una cultura. Asimismo, se puede definir la muerte con la dicotomía evento puntual en el tiempo y proceso continuo en un periodo de tiempo particular. He mencionado ya varias veces que la muerte es un evento, por lo que es un hecho que ocurre en un tiempo particular dentro de la vida cotidiana de cualquier sociedad. Esto es cierto desde un punto de vista biológico y fisiológico. Sin embargo, la muerte entendida y apropiada culturalmente es un proceso que se alarga durante un periodo de tiempo dentro de la vida cotidiana. Así que la muerte, entendida como proceso, tiene un inicio, un desarrollo y un final, etapas definidas de forma diferente dependiendo de cada cultura. Por lo general, este proceso se inicia con la muerte física de la persona, se desarrolla con rituales mortuorios o funerarios y termina con la correcta evacuación del cadáver. Por lo tanto, la muerte puede ser entendida como un proceso de transformación de la persona fallecida de un estado a otro o de un lugar a otro. La muerte afrontada culturalmente cambia el estatus de una persona de un miembro vivo a ser un miembro difunto de la sociedad. Es por esta razón que varios antropólogos definen la muerte como un rito de paso, pero esto lo hablaré un poco más adelante. Es decir, la muerte definida como rito de paso. Otra definición antropológica de la muerte es definida como un hecho social total, es decir, según la teoría de Marcel Mauss y explicada por Claude Lévi-Strauss. La muerte es un fenómeno que involucra todos o la mayoría de los aspectos de la vida social. Para Lévi-Strauss, un hecho social total debe tener relación con los siguientes aspectos, los cuales, desde mi punto de vista, la muerte cumple en su totalidad. El primero es la relación con diferentes modalidades de lo social, jurídico, económico, estético, religioso, etc. El segundo sería las relaciones con diferentes momentos dentro de la historia de cada individuo, es decir, con el ciclo de vida, nacimiento, infancia, educación, adolescencia, matrimonio. Y el tercero son las relaciones con diferentes formas de expresión que incluyen desde los fenómenos fisiológicos como los reflejos, secreciones, moderaciones o aceleraciones, hasta categorías inconscientes y representaciones conscientes, individuales o colectivas. Por lo tanto, la muerte al momento de ocurrir activa en mayor o menor medida todos los aspectos de una sociedad, lo familiar, lo económico, lo jurídico, lo religioso, lo técnico, entre otras cosas, y asimismo activa aspectos relativos a la dimensión sincrónica o histórica y a la dimensión fisiopsicológica. Recapitulando lo anteriormente dicho, cuando el evento biológico de la muerte ocurre dentro de la vida cotidiana en una sociedad, se inicia un proceso cultural que trata de justificar y superar dicho evento. Para ello pone en funcionamiento en mayor o menor medida todos los aspectos que conforman esa sociedad desde lo religioso hasta lo económico. Ahora me centraré en definir el proceso cultural que busca explicar y superar la muerte dentro de una sociedad.
La vida cotidiana se desarrolla de forma aparentemente estable y la cultura se encarga de que continúe de esta forma a pesar de ser interrumpido por perturbaciones internas o externas a la sociedad. La muerte, como hecho tanto biológico como cultural, es una de estas perturbaciones capaz de iniciar un estado de crisis en la sociedad y en los individuos que la conforman. Así pues, el fallecimiento de un individuo es capaz de generar un vacío dentro del grupo social que debe ser solventado o superado mediante el despliegue de una serie de prácticas sociales y saberes culturales, en parte rituales y en parte míticas, que permiten dejar atrás la crisis y estabilizar de nuevo la vida cotidiana. Por tanto, los mecanismos culturales para preservar y restablecer la estabilidad cultural perturbada por la muerte son mitos y rituales que buscan atribuirle sentido y orden a la existencia de la muerte y la pérdida del otro significativo. Por ende, los mitos y rituales mortuorios se ponen en acción con la finalidad de hacer la pérdida ocasionada por la muerte un evento público en el que pueden participar todos los miembros del grupo social y de esta forma despedirse del difunto. Por este motivo se dice que los mitos y rituales mortuorios cumplen una función psicológica y social. Por un lado, alivian los sentimientos generados por el fallecimiento de un ser amado, canalizando los sentimientos, mientras que por otro lado, entablan y refuerzan los lazos sociales de los miembros de la comunidad o del grupo social. El proceso ritual mortuorio se puede evidenciar en dos grandes etapas. Por un lado, el periodo luctuoso, caracterizado por la expresión de los sentimientos y la preparación del difunto, y por el otro, el periodo de evacuación del cadáver, caracterizado por la separación efectiva de los vivos y los muertos. Pasaremos a abordar ambas etapas de manera más detallada a continuación. El objetivo del periodo luctuoso es delimitar temporal y espacialmente el proceso de separación entre el difunto y los sobrevivientes. También se encarga de señalizar dentro del grupo social a los dolientes y de esta forma el resto de los individuos marcan distancia o proximidad con él, para facilitar de cierta manera el proceso de separación con el difunto. Esta distinción de los familiares y los individuos que tuvieron contacto con el fallecido se puede expresar de muchas formas, mediante el uso de una vestimenta especial, posicionando un objeto en un lugar específico, adaptando un comportamiento particular, etc. Esto puede estar acompañado en muchos casos por una serie de prohibiciones, ya que dichos individuos están de alguna manera contaminados por la proximidad de la muerte, por lo que deben ser purificados ritualmente para reintegrarse al resto de la comunidad y de esta manera reactivar sus actividades cotidianas. Asimismo, durante el periodo luctuoso, ya sea solo al principio o en su totalidad, está caracterizado por la presencia del duelo en los sobrevivientes que tienen alguna afinidad con el fallecido, entendiendo el duelo tal como Edgar Morin lo define como la expresión de las emociones funerarias, manifestadas según un ritual definido y ostentativo. Pueden ya sea desbordar, ya sea ignorar las emociones reales provocadas por la muerte o bien darle un sentido desviado. En cambio, el objetivo de la evacuación del cadáver es expulsar ritualmente al cadáver de la vida social, asegurando de esta manera el restablecimiento del orden de lo cotidiano, que se había perdido al acontecer la muerte. El cadáver justo después del fallecimiento es un elemento ambiguo y anómalo para el grupo social, es decir, no tiene un espacio definido en el mundo cultural, porque no pertenece al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos, está en un espacio liminal. Por esta razón, el cadáver, después de ser preparado, es expulsado simbólicamente del grupo de los vivos mediante una serie de rituales que buscan llevarse a cabo mediante el enterramiento, la cremación, el abandono del cadáver, la ingesta de la carne o las cenizas, el embalsamamiento, entre otros. Con esto se busca acelerar o suprimir la descomposición del cadáver, el cual es el referente principal de su ambigüedad y anomalía. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que no todas las muertes son afrontadas ritualmente de la misma manera dentro de una cultura particular, debido a que ciertas condiciones biológicas y sociales pueden incidir en la ejecución ritual. Nos referimos específicamente a la edad y sexo y posición social, tanto del individuo fallecido como de los sobrevivientes. La muerte de un infante no tiene el mismo peso que la muerte de un adulto mayor. No es lo mismo los rituales ejecutados por los miembros contemporáneos al fallecido que los rituales ejecutados por los padres del fallecido. Los funerales de las autoridades en sociedades jerárquicas tienen una gran diferencia de magnitud y complejidad en comparación a los funerales del resto de los miembros de la sociedad. También las condiciones que causan la muerte pueden generar rituales diferenciados, ya que todos aquellos que murieron de manera violenta o por accidente, mujeres que mueren en el parto, personas muertas por ahogamiento o por un rayo, y suicidas suelen ser a menudo objeto de rituales especiales.
Una vez explicado cómo las culturas afrontan y superan la muerte, pasaremos a definir qué es la antropología de la muerte y qué tiene que ver esta subdisciplina con los rituales y mitos sobre la muerte y el morir. Primero debemos reconocer, siguiendo las recomendaciones de Johannes Fabian, que la antropología no debe tener como objetivo estudiar el evento de la muerte per se. Al antropólogo no debería interesarle el final físico de un ser humano, sino debe interesarle las respuestas culturales desplegadas al acontecer la muerte dentro de la vida social. Por lo tanto, la antropología de la muerte puede ser definida como la subdisciplina antropológica encargada de estudiar cómo los otros mueren. Esta frase debe entenderse con dos sentidos. En primer lugar, el estudio de cómo otras culturas a la propia afrontan la muerte y el morir, y en segundo lugar, el estudio de las reacciones culturales de los sobrevivientes de la muerte de un miembro de la sociedad. En ambos casos, el antropólogo debe tomar en cuenta tanto las prácticas rituales como la justificación ideológica. En los últimos años, la antropología de la muerte ha tenido una expansión en su enfoque de estudio, incluyendo temas que van más allá de los rituales funerarios y el duelo. Así, hoy en día, esta subdisciplina llega a solaparse con otras áreas de estudio como la antropología de la medicina, la sociología, la psicología, la psiquiatría y la historia. Asimismo, se puede decir que el objeto de estudio de la antropología de la muerte ha estado presente desde los inicios de la institucionalización científica de la antropología. Por lo tanto, se puede hacer un recorrido cronológico de esta subdisciplina en las diferentes escuelas de pensamiento de la antropología, desde el evolucionismo cultural hasta el estructuralismo. A continuación, abordaré cada una de estas escuelas de pensamiento y sus respectivos autores claves, los cuales pueden ser considerados como precursores de lo que hoy conocemos como antropología de la muerte. Empecemos con los teóricos del evolucionismo cultural. Estos antropólogos estuvieron enfocados en explicar el origen de la religión y el progreso cultural de una organización social simple y primitiva a una más compleja civilizada. Edward Taylor, autor de La cultura primitiva, publicado por primera vez en inglés en 1873, consideraba que el origen de la religión se encontraba en la respuesta colectiva a la muerte y a todo lo relacionado al estado del sueño y la ensoñación. Así que para él, una evidencia de la evolución cultural de la religión politeísta a la religión monoteísta era la forma de cómo esa cultura lidiaba con sus muertos y cómo construía la vida en el más allá. Otro ejemplo es James Frazer, quien recopiló un extenso catálogo de los rituales que reafirman su hipótesis de que el miedo al cadáver era universal, al igual que las creencias de las almas y la vida después de la muerte. Esto lo publicó en el clásico libro La Rama Dorada, pero también lo extendió en otros libros como Las creencias en la inmortalidad y El culto a los muertos, y en 3 volúmenes del miedo a la muerte en la religión primitiva. La antropología de la muerte moderna les debe a estos autores evolucionistas la recopilación etnográfica de un gran cúmulo de datos referentes a las creencias y acciones rituales del acontecer de la muerte. Estos datos son usados hoy en día por antropólogos y arqueólogos para refutar o aceptar hallazgos actuales. En las primeras décadas del siglo XX, unas décadas después de Taylor, Émile Durkheim, pionero de la sociología francesa, abordó de manera tangencial en las formas de la vida religiosa el tema de cómo las sociedades utilizaban los rituales mortuorios para fortalecer la cohesión social y renovar algunos valores sociales. Sin embargo, fue Robert Herz, pupilo de Durkheim, quien publicó en 1907 un análisis social de la muerte y los enterramientos dobles en sociedades remotas de Indonesia. El ensayo escrito por Herz se titula La muerte y es uno de los más citados en la actualidad. Por lo tanto, tiene un impacto en la sociología y la antropología que se puede apreciar hasta hoy en día en los textos más recientes referentes a los estudios de la muerte y el morir. Es a Robert Herz a quien se le reconoce la teoría de que la muerte no es un mero evento puntual en el tiempo, sino que más bien es un proceso que se inicia con el fallecimiento y termina con la evacuación o eliminación del cadáver de la vida social. Por lo tanto, los análisis de la sociología francesa nos han hecho entender que la respuesta sociocultural a la muerte es una forma de asegurar la cohesión social y la subsistencia a lo largo del tiempo. A pesar de que los dos grandes nombres del funcionalismo, es decir, Bronislaw Malinowski y Alfred Radcliffe Brown, no tienen ningún texto dedicado exclusivamente al estudio antropológico de la muerte y el morir, ambos tuvieron opiniones sobre la importancia del estudio de los rituales mortuorios y su función social. Ambos autores estaban de acuerdo que la muerte acontecida dentro de una sociedad genera una pérdida social.
Esta pérdida produce una crisis social que debe ser solventada mediante rituales. Para Malinowski, toda cultura institucionaliza la muerte. Así, la muerte se convierte en una necesidad básica que debe ser satisfecha por la sociedad. Esta institución de la muerte se rige por un conjunto de normas que deben ser acatadas por los miembros de la sociedad para asegurar la normalidad después del acontecimiento. En el caso de Radcliffe Brown, en su libro The Adam and Islanders, recalca que el acontecimiento de la muerte es una destrucción parcial de la cohesión social de una cultura. Esta ruptura debe ser restituida ritualmente. Para él, la sucesión del poder del jefe o gobernante muerto es un ejemplo ilustrativo de esto. El jefe fallecido debe ser reemplazado con el sucesor mediante rituales. Este proceso de reemplazo se puede extrapolar a la muerte de cualquier persona, ya que todo difunto deja un vacío de estatus o roles que debe ser reemplazado con algo o con alguien. Arnold van Gennep fue el primero que incorporó el lenguaje de la antropología social el término de rito de paso. Este tipo de ritos son definidos como el conjunto de ceremonias rituales que acompañan a los individuos en los momentos de cambio a lo largo de la vida, como en el nacimiento, el paso a la adultez, el matrimonio, la maternidad y la muerte. Todo rito de paso tiene tres fases: separación, margen o limen y agregación. La primera fase consiste en el abandono del estado anterior. La segunda fase es la transición entre un estado y otro, no pertenece ni a uno ni al otro, está en un estado ambiguo. Y la tercera fase es la integración al nuevo estado. El cumplimiento del rito de paso implica la plena transformación de un estado a otro. Un ejemplo de los ritos de paso relativos a la muerte son los enterramientos dobles de Indonesia, estudiado por Robert Hearns. En este caso particular, la etapa de separación es el primer enterramiento. La etapa liminal es el proceso de descomposición del cadáver, en el cual para la sociedad el individuo está en un estado ambiguo, ni vivo ni muerto, y la separación es el segundo enterramiento de los restos óseos en lugares sagrados, donde las personas fallecidas pasarán eternamente fuera de la vida social de los vivos. Esta idea de rito de paso refuerza la teoría de que la muerte en sociedad es un proceso y no solo un evento puntual en el tiempo. No me voy a detener mucho en la obra del antropólogo y sociólogo francés Louis Vincent Thomas, solo quiero recomendarles como excelente forma de introducirse al tema de la antropología de la muerte. Sus dos obras traducidas, tanto La antropología de la muerte y La muerte, una lectura cultural, son de consulta obligada para introducirse a la tanatología y al estudio antropológico de la muerte y el morir. Estos dos libros son los que me gustaría compartirles a quienes se suscriban, es decir, a quienes metan sus datos en el formulario. Así que los tengo en digital. No son tan fáciles de conseguir. Ok, ahora bien, después de definir el fenómeno de la muerte y después de introducir a los precursores de la antropología de la muerte moderna, pasaremos a explicar cómo se supone que se debe estudiar la muerte desde la perspectiva antropológica. La respuesta es sencilla y compleja a la vez. Debido a que esta subdisciplina sigue siendo parte de los estudios antropológicos, la forma que tiene el antropólogo de estudiar el evento y proceso de la muerte en sociedad es a través de la etnografía y la etnología, dos niveles que conforman el quehacer antropológico. En la definición clásica, la etnografía es el registro de los acontecimientos sociales y la etnología es el análisis sistemático e interpretación de estos acontecimientos sociales previamente registrados. En definitiva, el nivel etnográfico representa la recolección y organización sistemática de los datos sobre las culturas de los otros, mientras que el nivel etnológico es la respectiva interpretación y análisis de dichos datos. Estos datos son recolectados en el campo de forma diferente dependiendo de si estás estudiando una cultura del presente o pretérita. En el caso de las culturas del presente, los datos son recolectados mediante la observación participante y a través del habla del otro. En otras palabras, el antropólogo durante el trabajo de campo sostenido en el tiempo observa y participa directa o indirectamente en la vida social cotidiana, incluyendo los rituales funerarios. Además, entabla conversaciones con informantes para registrar explicaciones o justificaciones ideológicas de lo que acontece en la vida social.